Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. Alcen sus manitas y piden al Señor que bendiga a este varón que hoy trae la palabra, que la sangre de Cristo lo cura. Padre Santo, gracias porque eres misericordioso, porque tú eres bueno. Gracias por usarnos, Señor. Gracias por este varón que hoy se presenta delante de nosotros con una palabra, Señor, que tú le has dado, que tú le has mostrado, Señor, para nosotros. Lo bendecimos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Lo cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa, su casa, su hogar, su familia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Señor. Gracias por su vida, gracias por todo lo que tú haces con él, Señor, y gracias por toda la bendición de la palabra que es para nosotros, Señor. Amén. Amén. Yo le pido a los que están aquí que pongan mucha atención, y a los que nos están viendo por las redes que pongan mucha atención, porque Señora, es un privilegio como Él usa a Alejandro, porque es palabra de Él la que vamos a recibir, porque yo sé lo que se esfuerza por traer una palabra, porque yo sé, Señor, que tú tienes en Él algo especial. Hoy, bendito Dios, yo te doy gracias por su vida, te pido que lo bendigas, que pongas carbones encendidos en su boca, y que toda palabra salga a Él, venga desde ti, Señor, para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Sí se oye bien, verdad? Sí. Bueno, a mí me tocó hablar de los levitas y aquí recopilé un poquito de información para compartirla con ustedes, para comentarla. Hay temas de temas, ¿verdad? Y hay muchos temas, hay temas que tienen muchas variantes, temas que se prestan para hablar muchas cosas. Y con el tema de los levitas, prácticamente, bueno, lo considero que lo más importante es, como siempre, ¿verdad? La palabra es un libro espiritual, y ¿cómo se llama? Y no solamente nos da mucha información de lo que ha salido en la historia, no solo nos da profecía, no solo nos da todo eso, sino que para todo, o la gran mayoría de cosas que se mencionan en la Biblia, suele haber una referencia espiritual, ¿verdad? Y algo que al final de cuentas tiene como propósito alimentarnos y hacernos crecer espiritualmente. Bueno, un saludo, doña Sonia, un abrazo muy fuerte, esperemos que esté súper bien, que el Señor la guarde, la bendiga y que esté muy bien, un abrazo fuerte, gracias por acompañarnos. Entonces, cuando está viendo este tema de los levitas, bueno, es una de las tantas tribus de Israel, ¿verdad? Que al final de cuentas, como hablábamos en el principio, tenían todos un propósito distinto, digamos, indicaciones distintas, raíces distintas, ¿verdad? Y incluso las madres, ¿verdad? Digamos, de los hijos que tuvo, ¿cómo se llama? Jacob, no todos fueron de la misma mujer, ¿verdad? Entonces también es interesante ver cómo Dios tenía un plan perfecto con gente, incluso como digo, diferentes raíces, ¿verdad? Pero que iban a conformar su pueblo y que iban a conformarse a los tribus, entre los cuales están los levitas, que vamos a hablar, pero vamos a mencionar un poquito de todos, para tener un poco, digamos, idea de cómo es el tema con las tribus de Israel, ¿verdad? Porque muchas veces se oye hablar de las tribus de Israel, Sí, muchas veces se oye hablar de las tribus de Israel y uno se pregunta, ¿qué con eso, verdad? O sea, ¿qué son? ¿Por qué lo mencionan tanto? ¿De dónde salieron? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué con eso, verdad? En general, sabemos que el Señor es perfecto, ¿verdad? O sea, y la palabra tiene muchos simbolismos que tiene significado espiritual y un montón de detalles que a veces para nosotros son difíciles de entender, pero esa es la palabra, ¿verdad? Que lo buscaremos y lo encontraremos porque lo buscaremos de todo corazón. Y el Señor se encarga de irnos revelando todo lo que
5, el 7, el 6, o sea, en general tiene un significado, ¿verdad? Por ejemplo, el 5 sabemos que es el número de la gracia, el 7 el número perfecto, por poner un par de ejemplos, el número 12 también es muy importante, ¿verdad? Sabemos que tenemos 12 meses en el año, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel, y ¿cómo se llama? Y todo eso tiene significados importantes con respecto a las tribus de Israel. Lo ideal para entender bien el origen, y obviamente sí es un poco más para atrás, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos hoy en día como historia en el mundo realmente es relativamente corta, ¿verdad? Unos 5.000 años más o menos desde los sumerios para acá, de que hay escritura, ¿verdad? Y de ahí para atrás se habla mucho de lo que es la prehistoria, pero no, ¿cómo se llama? No es esa historia escrita y clara que tenemos como de ahí para adelante, ¿verdad? Sabemos que prácticamente todas las culturas antiguas registran en su historia el diluvio universal, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque después del diluvio se pone el mundo con los hijos de Noé, ¿verdad? Entonces tenemos toda una generación prediluviana, ¿verdad? Desde Adán hasta el diluvio, que vio el mundo, que se corrompió, que llegó a entristecer el corazón de Dios. Sabemos que la palabra dice que la generación que habitó en ese tiempo provocó dolor en el corazón de Dios. Hoy hablaba con un amigo ahí más temprano que nosotros es increíble lo que tenemos en las manos. Tenemos en nuestras manos la potestad, la capacidad, el poder de generar en el corazón del Creador Todopoderoso de todas las cosas alegría o tristeza. De verdad, o sea, somos muy pequeños, somos mortales, somos débiles, somos dependientes, pero al mismo tiempo tenemos algo. Un saludo para Vanessa, que es la compañía, y gracias por acompañarnos. Valesca. Valesca, vale, mi amor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, te he entendido, Vanessa. Entonces sabemos bueno, que esa gente que vivió en ese entonces se corrompió y provocó tristeza en el corazón de Dios, ¿verdad? Dice la palabra, que Dios le dio en su corazón. Estamos viviendo tiempos parecidos, ¿verdad? O sea, dice la palabra que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, ¿verdad? Donde todo el mundo vive conforme a su libertinaje y esa es la realidad del mundo, ¿verdad? Después de que el Señor nos dio el diluvio, ¿verdad? Y el mundo se pobló de los hijos de Noé, Noé tuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Algo muy interesante a retomar, digamos, o a recalcar con respecto a este tema, es que si nosotros analizamos la tabla de las naciones, Dios no tiene acepción, Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos, pero sin embargo, porque es parte de su plan, Dios hace énfasis en ciertas líneas ahí, ¿verdad? Genealógicas, más que en otras, ¿verdad? Por ejemplo, dice tal, y dice un nombre específico, engendró a tal, y tal engendró a tal, y luego dice, y tal otro tuvo muchos hijos e hijas, ¿verdad? Como diciendo, no es tan importante o relevante hacer énfasis en cada una de las personas existentes, ¿verdad? O sea, hay personas que tuvieron más influencia en todo lo que tiene que ver con el mensaje que Dios quiere compartir a través de su palabra. Y por eso el Señor hace énfasis en esas personas, porque imagínense, ¿verdad? O sea, la Biblia ya es un libro grande de por sí, ¿verdad? Y la gente ni siquiera, como es, suelen... Un saludo para Carlos Cascante, muchas bendiciones, gracias por acompañarnos. Desde Chile. Desde Chile, bueno, disfruto mucho, gracias por estar con nosotros. Entonces, vamos a ver, es interesante porque el Señor, o sea, lo que decía, ¿verdad? La Biblia ya la gente, como es la Biblia, ya muchos ni se la leen, y menos si Dios se pusiera a hacer énfasis en absolutamente todas y cada una de las personas y detalles de la historia, ¿verdad? Como cuando dice que Cristo, se fue preparando en su ministerio y a tal edad empezó a ejercer su ministerio. O sea, no da todos los detalles de la vida de Cristo porque no es relevante con respecto a nuestra salvación, no es relevante con respecto a nuestra fe y con respecto a los mensajes que el Señor quiere hacernos aprender, ¿verdad? Entonces, igual en este caso con las generaciones, algo muy interesante, yo siempre que echo para atrás en la historia y analizo toda la luz de la Biblia, me parece muy interesante porque si Noé tuvo
tuvo a Sem, Cam y Jafet, y si esa población, ¿verdad? Con sus esposas fue la población postdiluviana, es interesante porque quiere decir que en algún momento de la historia todas las personas que estuvieron en el mundo tenían conocimiento de un solo Dios, no de muchos dioses ni nada de eso, ¿verdad? O sea, eso tiene que subir después de la historia conforme van pasando las generaciones. Hoy en día una generación es suficiente para que los hijos no crean lo mismo que creen los padres. Una generación basta. Ahora imaginemos que tanto pudo haber pasado en siglos, ¿verdad? Mientras que esas personas se iban alejando de su Dios, el Dios de sus padres, iban creando ideologías, filosofías, religiones alternativas, ¿verdad? Por decirlo así. Pero el Dios de sus padres tiene que haber sido el único Dios, ¿verdad? El Dios de la Biblia. Entonces, es interesante porque a partir de ahí el Señor nos da mucha información con respecto a los hijos de Noé, ¿verdad? Y a la forma en la que se dispersaron en el mundo, como los hijos de Cam, los camitas poblaron el África, los semitas, la región del Medio Oriente, toda esa raza, la humanidad más religiosa, ¿verdad? La rama judía, la rama incluso de los mismos musulmanes, ¿verdad? La rama de los jafetitas, que fueron los europeos. Entonces es interesante ver cómo Dios, a pesar de que nos da en la tabla de las naciones, en Génesis 10, la descendencia, ¿verdad? De los hijos de Noé, él hace énfasis especial en Sem, porque Sem es de aquel que iba a venir el Señor Jesús a este mundo, ¿verdad? ¿Cómo no ponerle especial énfasis, ¿verdad? A aquel de quien iba a venir nuestro Salvador, nuestro Mesías, el Redentor, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Génesis 11, del 10 al 32. Ok, dice, los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Ahí vemos lo que decíamos ahora de hijos e hijas, ¿verdad? Y hay personas de la historia en las que hacen más énfasis. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, que de hecho de Eber es donde sale la palabra de los hebreos, ¿verdad? De Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Con respecto a Peleg, hay algo interesante, que es que la palabra dice que se llamó Peleg porque sus días fue dispersada la tierra, ¿verdad? Entonces habría que profundizar más también a ver, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Pero es muy interesante que lo mencione. Luego dice, Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sus mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, y hija de Abraham, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham,
Abraham a su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ok, bueno, aquí vemos que el Señor es detallado, ¿verdad? Que viene dando los nombres, los años que se dieron, todos los detalles con respecto a la información de esas personas, ¿verdad? Ahora, una cosa que ayuda para recordar, ¿verdad? Porque a veces uno se le hace ahí un poco de enredo con respecto a los nombres, las personas, las fechas y todo eso. Sabemos que Dios siempre afirma ser el Dios de Abraham, De Isaac y de Jacob. de Isaac y de Jacob. Eso es como algo que ya se nos va quedando pegado, ¿verdad? Ah, sí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero eso nos ayuda para recordar que Jacob, ese último que mencionamos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese último que solemos mencionar es el que Dios le cambió el nombre y le puso Israel, cuyos hijos vienen a ser los que conforman las tribus de Israel. Pero es interesante porque el Señor nos acostumbra, ¿verdad? Como cuando uno le dice a un chiquito, pide algo, uno le dice, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Entonces, gracias, ¿verdad? Por favor. Entonces ya uno siempre dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Eso ya lo tenemos como chip. Entonces eso nos ayuda a recordar que a partir de Jacob, ¿verdad? Vienen las 12 tribus de Israel, entonces el Señor le cambia el nombre a Israel. Un dato interesante ahí leyendo eso. Casi todos teníamos hijos a los 30 años. Casi, la verdad, sí, sí. Y la mayoría morían de 200. Son casos que podría tener alguna relevancia a la hora de profundizar en eso. Sí, sí, claro. Perdón, Ale, con referente al tema suyo, con a esos 30 años, no sé si usted lo trae y me voy a adelantar, pero los levitas, cuando cumplían 30 años, pasaban a ser sacerdotes. Ya no eran solo los que estaban en las cosas de afuera, sino que ya pasaban a lo más grande después de los 30 años. Así lo corre. Es interesante porque, ¿cómo se llama? El Señor Jesús vivió 33 años, resucitó al tercer día, y toda la realidad del mundo está compuesta de Trinidad, ¿verdad? La materia, el tiempo y el espacio, pasado, presente, futuro, alto, ancho, profundo, etc. Entonces es interesante como todo está hecho en Trinidad, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, la palabra lo dice. El Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo, resucitó el Señor al tercer día. ¿Verdad? Muy interesante. Por eso decíamos que los números para el Señor tienen siempre significado, ¿verdad? Ahora, las tribus son la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Bueno, es interesante porque cada grupo, digamos, de estos, cada tribu no solamente desempeñó un papel, sino que tenía un territorio distinto, ¿verdad? También hay una peculiaridad interesante con respecto a los levitas, que es de los que estamos hablando, y es que ellos no recibieron un territorio como tal. No fue como que se les dijo, bueno, toma, este es su territorio, ¿verdad? Sino que más bien ellos tenían territorio dentro de los territorios de las otras tribus. Y es interesante porque, como vamos a ir viendo, al tener ellos un rol importante dentro de lo que era la comunión del pueblo con Dios, todo lo religioso, era importante que también representaran ese papel dentro de todas las tribus, ¿verdad? No pueden ser una tribu aislada, ahí llena de presencia del Señor, llena de comunión con el Señor, y todas las demás tribus, ¿verdad? Entonces, digamos que por ese papel también que les toca a ellos desempeñar, precisamente la distribución de la tierra para ellos es diferente, y es un pedacito dentro de cada uno para ejercer ese trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo un poquito de cada tribu, ¿verdad? Para compartirles un poquito de información. Por ejemplo, la tribu de Rubén. Rubén fue hijo de Jacob y de Lea. Para no perdernos, recordemos que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Jacob es al que Dios le cambia el nombre por Israel, y entonces es el padre, junto con Lea, de Rubén, que es el primogénito. Su nombre significa mira, un hijo. Mira, un hijo. Representa la primogenitura, posición de honor que perdió debido a su pecado. Él se acostó
una esposa del papá, ¿verdad? No la mamá, pero sí una esposa del papá, y eso hizo que perdiera la primogenitura, ¿verdad? Y es interesante porque habiendo tenido varios hermanos, no se le dio la primogenitura al segundo, al siguiente, ¿verdad? Sino que, sino que se le dio a José. O sea, es interesante porque uno diría, bueno, por lógica, en ese tiempo, si el hijo mayor pierde la primogenitura por cualquier motivo, lo más probable es que pase el segundo, ¿verdad? El segundo hermano. En el caso de ellos, de las tribus de Israel, más bien pasó a José, que era menor, ¿verdad? Y es interesante porque si uno se pone a ver, ¿por qué no? Ale, pero también un punto interesante que era el primogénito De la mujer que amaba. Sí, es cierto. Y por eso le tengo envidia. Es cierto, claro, es cierto. Fue primogénito de la mujer que amaba, y por eso le tenían envidia, y por eso quisieron venderlo y todo, ¿verdad? Pero hay algo muy interesante de la tribu de Rubén, y es que, bueno, ya sabemos que el Señor siempre hace justicia, ¿verdad? Honra a quien no honra, y de alguna manera siempre trae juicio a aquellos que se rebelan contra Él, ¿verdad? Y algo muy interesante de la tribu, digamos, de Rubén, es que a pesar de que fue el primero, más bien lo que eran los censos de población, descendía y descendía, terminando a ser más bien de los pueblos también con menos población, y aparte de eso, que de él y de su descendencia no salieron ni reyes, ni jueces, ni profetas. Entonces vemos que interesante, ¿verdad? Ahora, aparte de lo que hablamos de la primogenitura de José, otra razón podría ser porque fue Simeón el que hizo una matanza sin el consentimiento de su padre, ¿verdad? Por decirlo así, para vengar la violación que se hizo de su hermana. Entonces, podría tener que ver con eso también, ¿verdad? Pero sí, también es muy bueno ese dato de que fue el hijo primogénito de la mujer amada, ¿verdad? Vamos a ver, si leemos Génesis 49, capítulo 49, versículos 3 y 4. Génesis 49, 3 y 4. Okay, dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te enfureciste subiendo a mi estrado. Sabemos que triste que habiendo tenido el privilegio, ¿verdad?, de ser el primogénito, él deshonró de esa manera a su padre, ¿verdad? Podemos imaginarnos lo que pudo haber sido en ese tiempo. O sea, si hoy en día imaginarse a un hijo cualquiera, ¿verdad?, meterse con la pareja de su padre es chocante, es aberrante. Imaginemos en un tiempo como este, ¿verdad?, que todo era todavía más de honor, más de principios, más de orden, más de dignidad, ¿verdad? De respeto. De respeto, de pureza, de integridad, de presencia del Señor en medio del pueblo, de una comunión tan directa del Señor con ellos, de ser escogidos. O sea, imaginémonos lo que fue, ¿verdad?, para Jacob o Israel, digamos, esa ofensa, ¿verdad? Y sin embargo, vemos el amor que le tenía, ¿verdad? Como él habla y le dice: mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, en poder, impetuoso como las aguas. Y luego dice: no serás el principal, ¿verdad? O sea, es como teniendo tantos atributos. Es como cuando le habla a Satanás en Ezequiel, ¿verdad? Que dice que eras perfecto en todos sus caminos, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, todas las piedras preciosas de las que estaba hecho su traje y todo, y al final se reveló y te contra el Señor, ¿verdad? Entonces, hay algo muy interesante también a respetar aquí. El Señor nos da dones, talentos, privilegios, y Él no los quita porque Él es fiel. Y él no castiga así, ¿verdad? O sea, Él hace juicio, pero no nos quita lo que nos da. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad de administrar todo lo que nos da. Después vamos a ver la segunda, sería la de Simeón. Simeón fue el segundo hijo de Jacob y Lea. Su significado es Dios ha oído. Es un pueblo que se asentó en el sur de Judá,
Sí, bueno, y es curioso eso, ¿verdad? Lo que mencionamos ahora, que no recibieron la primogenitura sino el segundo, pero se piensa que pues, probablemente también puede ser como razón el hecho de que haya provocado esa matanza que hicieron a un pueblo para vengar la violación de su hermana. Pasa que había un pueblo ahí vecino, ¿verdad? Donde el príncipe de ese pueblo, digamos, se enamoró de la hermana de ellos, pero no de la manera correcta, ¿verdad? No, o sea, se acostó con ella, básicamente, la deshonró, pero ellos hicieron como toda una estrategia, ¿verdad? Donde vinieron y le dijeron a los de otro pueblo, como que los hicieron entrar en confianza y todo, y a los del otro pueblo le decían, bueno, por favor, déjenos, o sea, ya se había enamorado de la muchacha, ¿verdad? Después de haberla, ¿cómo se llama? Deshonrado, se enamoró de ella y quería a toda costa estar con ella. Entonces ellos le dijeron al pueblo que, o sea, había ahí sed de venganza, había sed de verdad, de justicia, pero nunca en ningún momento Simeón, y de hecho eso fue incluso con Leví, pero Simeón y Leví, digamos, hicieron esa matanza sin consultar a Jacob, ¿verdad? A Israel, si estaba bien, si lo aprobaba, cuál era si tenía su consentimiento, cuál era su opinión, sino que simplemente tomaron la decisión de hacerlo y lo hicieron con todo un proceso, ¿verdad? Donde le dijeron a la gente del otro pueblo, o sea, le dijeron a ese príncipe, sí, haga que toda la gente de su pueblo se circuncide, ¿verdad? De todos los hombres y esto y lo otro, y al final le vamos a entregar a ella y usted no va a entregar a sus hijas y hace todo un pacto de mentira, todo un trato ahí, que al final de cuentas lo que hicieron fue que una vez que ellos se habían circuncidado y estaban débiles, ¿verdad? Y estaban indefensos, vinieron después a atacarlos y después hicieron toda la matanza para vengar la violación, ¿verdad? No se le conoce por ninguna posición destacada tampoco, ni reyes, ni jueces, ni profetas. Sus tierras estuvieron dentro de la tierra de Judá y a pesar de ser el segundo hijo de Jacob, pasa a ser la tribu de menor población en el segundo censo de Moab. Como que el juicio es parecido, ¿verdad? Al final de cuentas, a estas personas que hicieron lo que hicieron, el Señor no los honró, ¿verdad? No permitió que de su linaje salieran personas destacadas y al mismo tiempo hizo descender mucho su población, ¿verdad? Se vinieron haciendo los pueblos, según los censos de la época, más pequeños, ¿verdad? En lugar de multiplicarse, en lugar de salir de ellos la gente, ¿cómo se llama?, que destacara. Vamos a ver, el tercero fue Leví, y qué nació, porque hablamos tanto del 3, ¿verdad? Y fue el tercero, hablando de los 33 años de Cristo, los 3 de la resurrección, de la Trinidad en general. Es interesante que a ese hijo fue al que se escogió para que tuviera las labores religiosas. O sea, es interesante, es el tercero, ¿verdad? Y fue el que se le dio esa labor. Dice que, bueno, fue hijo de Jacob y Lea, y significa unirse o el que une a los suyos. Se convirtieron en la tribu sacerdotal encargados del servicio religioso en el tabernáculo y luego en el templo. No tenían un territorio independiente asignado, sino pequeños territorios dentro de los territorios de las otras tribus. Es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? El pueblo la tribu de Leví, fue asignada para ese propósito, ¿verdad? Para todo lo que tenía que ver con el manejo de las cosas religiosas, todo, ¿verdad? Incluso, ¿cómo se llama? El cuidado de las ropas, el cuidado de la alianza, también ¿cómo se llama? Del tabernáculo y también del templo, pues en general siempre ellos estuvieron en esa labor, ¿verdad? Donde ellos tenían que velar por todo lo que tenía que ver con eso, ¿verdad? Todo lo que era material y espiritual, ¿verdad? Tanto los artefactos y todo lo que se utilizaba dentro de los... ¿ah? Sí, o dentro de la vida religiosa, por decirlo así, todo el ámbito religioso, todo lo que es material y todo lo que era espiritual también, ¿verdad? Después se menciona Judá. Judá, a pesar de todo, muy importante, ¿verdad? Como el Señor va ¿cómo se llama? Va haciendo trazando esa línea, ¿verdad? Genealógica, donde nos va diciendo, bueno, sí, de
de Sem viene el linaje de donde viene David, de donde iba a venir el Mesías que es Jesús, etc. Entonces, en este punto, cuando hablamos de la tribu de Judá, que fue el cuarto hijo de Jacob y Lea, es prácticamente, bueno, la tribu principal de Israel. De su linaje vino el rey David y luego, según el Nuevo Testamento, el Señor Jesús. Su nombre significa alabanza. Fue el que convenció a sus hermanos que era mejor vender a José que matarlo, ¿verdad? Vemos como también el Señor, así como juzga a todos los que han hecho cosas que van en contra de sus designios, siempre honra también a aquellos que lucharon por la justicia, ¿verdad? Como en este caso, que por ejemplo, este hermano no fue a favor de matar a José, sino como fue más benévolo, ¿verdad? Con respecto a Judá, se dan varias profecías, pero también cayó desafortunadamente en idolatría, razón por la que Dios permitió que los filisteos tomaran posesión de su tierra. Entonces, es un equilibrio, ¿verdad? El Señor siempre, ¿cómo se llama? Juzga las cosas y sobre todo en esa época la idolatría, porque era una época en la que Dios estaba mucho más tangible, ¿verdad? O sea, a nivel de comunión con su pueblo directamente, ¿verdad? Ya sabemos lo que dice la palabra, que en los últimos tiempos habló por su Hijo y que por su Hijo ya nos ha dado todo lo que tenemos que saber y todo lo que es importante para la doctrina esencial de nuestra salvación. Ale, perdón, y por la tribu de Judá, por eso es que a los hebreos hoy se les conoce como judíos. Muy interesante, ¿verdad? Sí, entonces, sí, muchas cosas. Es interesante que tienen su raíz en nombres actuales que utilizamos en nombres de la antigüedad, como cuando habla dentro de la descendencia de Heber, de Sem, menciona a Heber, de donde vienen los hebreos, ¿verdad? Y así hay un montón de nombres, ¿verdad? Como Sem, los semitas, que mucha gente habla de los semita o antisemita, ¿verdad? Y no sabe de dónde proviene. Sí, o sea, de dónde proviene, o se lo atribuye a un término del idioma más que de la cultura y de la historia. Pero ya sabemos que vivimos en un mundo lleno de mentiras donde el diablo es el que maneja todas las informaciones para que la gente quiera tomar reales, ¿verdad? Entonces, todo lo que es digno de subrayar lo esconde y todo lo que es digno de esconder lo subraya, ¿verdad? Pero bueno, después vamos a comentar de la tribu de Dan. Dice que fue hijo de Bilá. En este caso, ya es como otra mujer, ¿verdad? Que fue la criada de Raquel. Dice, su nombre significa juez y se desarrolló en la región costera de Israel. Recibieron uno de los territorios más pequeños a pesar de ser la segunda tribu en población. Cuando se repartió la tierra prometida, la tierra de Dan no expulsó a las naciones paganas que vivían en el territorio, como Dios le había mandado. Por eso sufrieron consecuencias. También cayeron en idolatría, se llegó a tal punto que incluso en algunos escritos Dan es sinónimo de idolatría. No se menciona que hubiera habido arrepentimiento o reforma religiosa después de su idolatría, cosa que sí se manifiesta en otras tribus. Bueno, aquí un punto que me parece muy interesante es cómo la gente cuestiona los designios de Dios con respecto a lo que se va a hacer o no se va a hacer con los pueblos y por qué, ¿verdad? O sea, muchas veces Dios no mandó tal vez como en este caso, ¿verdad? O sea, dice que cuando llegara a esa tierra que él tenía que llegar y despojar, ¿verdad? A la gente que está, sus posesiones, su gente, y no lo hizo, ¿verdad? O sea, qué interesante como el ser humano se apega, ¿verdad? Hay ejemplos, ¿verdad? En la palabra donde la gente tiene de Dios la dirección de deshacerse de lo que estaba ahí antes y no lo hacen. Porque es que había muchas vacas, o porque es que había muchos, lo que sea, ¿verdad? Carneros o ovejas o lo que sea, porque Era más fácil aliarse que conquistar. Sí, también, y además de que era riqueza, o sea, ¿verdad? No era cosa si le mandaba por ejemplo Dios a matar a todos los animales, ¿cierto? O sea, vamos a ver, vivimos en un mundo material donde sería inconcebible hacer algo así, porque es como botar la plata, por decirlo así, ¿verdad? Como botar la riqueza. Pero si recordamos que el que rige nuestras vidas es el Señor, y que es vamos a ver, la palabra dice que lo loco de Dios o lo insensato de Dios es más sensato que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces yo no me puedo poner en los zapatos de Dios simplemente porque no me calza, o sea, no soy capaz
entender todo lo que no veo, todo lo que está detrás, todo lo que es espiritual, que rige lo material. Entonces, si el Señor da una orden, como por ejemplo, bueno, vaya y mate a los animales, incluso gente, porque mucha gente se vuelve contra Dios porque en algún momento en la Biblia mandó matar niños o lo que sea. O sea, yo digo, para poder uno juzgar a Dios, tendría que tener un conocimiento de causa al 100%. ¿Cómo puedo yo juzgar a Dios? Vamos a ver, por permitir la muerte de un niño que tal vez iba a crecer en una cultura que lo iba a corromper, que lo iba a tener sufriendo toda su vida desde pequeño. Entonces, yo no le deseo a ese niño que se vaya de una vez al reino de los cielos, porque la palabra de Dios dice que los niños en el reino de los cielos son inocentes, son puros, son limpios. Prefiero desearle que se quede aquí sufriendo con nosotros, prefiero desearle que vaya en esa cultura, también donde le tocó nacer, en esa nación, prefiero desearle que se quede ahí sufriendo y que tal vez hasta lo corrompan y se pierda, que a preferir que se haga la voluntad de Dios y que por el motivo que sea, si Él lo manda, es por algo, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber qué pasa con la gente inmediatamente después de que muere. O sea, tenemos que tener conocimiento pleno y total de todo eso para una verdad poder tener un criterio válido delante de Dios, ¿verdad? Es que la avaricia siempre está en el corazón y avaricia es todo, abarca todo, no solo lo económico, sino también el apego, el egoísmo de nosotros de querer siempre tener a aquella persona a la par. Sí, bueno, y en este caso, por ejemplo, el Señor siempre se empeñó en erradicar el mal. Él sabía cómo iba a terminar todo, por supuesto que lo sabía, pero sin embargo no dejó de hacer evidente para la gente, para su pueblo, que para él era muy importante mantener esa santidad, esa pureza, esa integridad para él, ¿verdad? Entonces, vemos que también en este caso, ¿verdad? Para Adán hubo consecuencias por no haber despojado a esa gente que el Señor le dijo, ¿verdad? A estos paganos. Entonces, me parece muy interesante porque, por ejemplo, hoy en día que vemos todo lo que está pasando en Israel, en el Medio Oriente y todo eso, sabemos que una cosa es el Israel espiritual, ¿verdad? Al que pertenecemos como familia en Cristo, y otra cosa es el Israel material, ¿verdad? Que como personas toman sus decisiones y hacen lo que hacen, y no quiere decir que Dios ¿verdad? Deseando matar niños o deseando promover masacres o muertes ni nada de eso, simplemente es parte de lo que tiene que suceder para que se cumplan todas las profecías. Es más, quien no quiera creer va a ver que pronto va a surgir el anticristo trayendo sus soluciones mágicas que a nadie se le había ocurrido para traer la paz entre los árabes y los judíos. Eso va a pasar, eso va a pasar. Va a venir el anticristo en el momento que tenga que manifestarse para que se haga ese tratado de paz entre ellos y va a traer soluciones que a nadie se le han ocurrido, negociaciones que a nadie se le han ocurrido, soluciones a nivel económico, a nivel religioso, a nivel político, a nivel de todo, ¿verdad? O sea, viene a traer soluciones increíbles y a dejar a todo el mundo con la boca abierta, ¿verdad? Por la sabiduría y el don de palabra y el encanto que va a tener. Pero claro, sabemos que así como Cristo, que es Dios encarnado, aquí en el mundo no caía bien porque era muy sincero y decía palabras de verdad que a la gente le molestaban porque a la gente le prefiere una mentira cómoda que la verdad, ¿verdad? Incómoda. Y él les decía sepulcros blanqueados o verdad, o sea, lo que él tuviera que decir, él lo decía, ¿verdad? Hipócritas, ¿verdad? Mentirosos, lo que sea. Prueba de víboras. Sí, sí, víboras, ¿verdad? Vamos a ver, el anticristo es Satanás encarnado, es el contrario de Cristo, viene a traer soluciones y maravillas al mundo, porque es que el mundo busca paz, seguridad, ¿verdad? Y no buscan santidad, que es la verdadera libertad eterna, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita va a pasar eso, que viene a traer soluciones y toda la cosa, y va a parar esa masacre, ¿verdad? Que se está dando ahorita. Es súper triste y no es que uno lo apoye o lo comparta en términos de opinión, ¿verdad? Pero sí sabemos que son cosas que tienen que suceder, que no podemos tampoco romantizar el hecho de vivir, porque vamos a morir todos. Es la única garantía que tenemos en la vida. Unos a 15 años, otros a 30 años, otros a los 80, otros recién nacidos, otros en una guerra. Es muy triste, pero es parte de la realidad. Si en este momento, ¿verdad? A cualquiera lo saltan y le dan balazos, o sea, no
igual de triste la pérdida de esa vida para la familia que en cualquier otro contexto del mundo. Entonces, hay que entender que si de todas formas la muerte va a llegar y es la única garantía que tenemos en la vida, nos es importantísimo ir viendo qué tiene el Señor que decirnos, ¿verdad? Él traza una historia profética para que nosotros tengamos a la misma historia como testigo de que lo que Él ha ido diciendo se va a cumplir hasta el final. Y si ya nos dice el final y nos habla de sus promesas para la eternidad, debería sentir más alegría por un niño que parte de este mundo que por un niño que viene a quedarse en esta etapa de la realidad tan fea, tan contaminada, tan horrible, o sea, peor que nunca. Entonces, me parecía importante recalcar ese tema de Dan, sobre todo porque a nosotros también tenemos que tomarlo para nosotros, ¿verdad? En el momento en que Dios nos mande a hacer algo, es importante no hacerlo a medias o no descartar parte de sus indicaciones, porque si no vamos a tener consecuencias también de hacer las cosas como Él las manda, ¿verdad? Después, para hablar de Neftalí, algo ahí. En Jueces capítulo 3 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que nadie de los hijos de Israel conociesen la guerra, para la enseñanza a los que antes no habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los hebreos, que habitaban en el monte de Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Hamá. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová y habían juzgado a sus padres. O sea, eso que le pasó a Adán, ya el Señor ya lo había establecido, como diciendo, no los voy a quitar a todos porque ustedes se me van a perder. Entonces, los voy a provocar con ellos para que vuelvan su rostro. Porque usted está hablando que las generaciones iban a perder, que con una generación en el tiempo que vivimos es suficiente para ya perder, alejarse de Dios. Claro, claro, y ¿cómo se llama? Y Dios, no en vano se llama Dios de los ejércitos, ¿verdad? O sea, cualquiera, es que la opinión del ser humano no tiene importancia, cualquiera puede decir, ay, que Dios es más sádico, ay, no estoy de acuerdo, ay, me parece increíble, pero es que, Dios. sí, es soberano, ¿qué importa mi opinión si al final de cuentas Él es justo? Es que, o sea, yo tendría que tener conocimiento total de todo lo que va a pasar con todas las personas y todo lo que vivieron y todo para que pueda hacer un juicio justo de las cosas de Dios. A mí, como ser limitado y dependiente de Dios, que es soberano y omnisciente, no me queda más que buscar la verdad o acercarme a la verdad lo más que yo pueda. Nadie conoce la verdad en su totalidad, nadie. Pero si Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida, solo hay 2 opciones. Tenía razón o estaba equivocado. No puede haber una razón en el medio. O sea, era otra opción, solamente o estaba equivocado o tenía razón. Afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Más de 500 personas presenciaron su resurrección. 12 discípulos estuvieron dispuestos a dar sus vidas de maneras sádicas solamente por dar fe y testimonio de que lo vieron vivo después de la muerte, sabiendo que iban a morir por testificar eso. Pero no les importó. O sea, imagínense ahorita ver a Jesús nosotros resucitado aquí por frente de nosotros y luego que vengan a decir que nos van a matar por testificarlo. No me importa. Él acabo de ver vivo después de morir. Me va a dar vida. Dice que me da vida. Es que me importa. Máteme. No me interesa. Dice la Biblia. No tengan miedo a quienes pueden matar su cuerpo. Cualquiera puede matar el cuerpo de cualquiera. Si Dios nos ha dado esa capacidad también, ¿verdad? Pero dice, teman a aquel que tiene control de lo que va a pasar con su espíritu, ¿verdad? O sea, el que tiene control de las consecuencias eternas. Entonces, ¿cómo se llama? Muy importante también ese comentario. Muchas gracias, está buenísimo porque al final de cuentas Dios se vale de la guerra también para sus propósitos. Y es que así es, el ser humano es así. El ser humano es sádico, es avaro, es egoísta, es ambicioso, entonces es parte de su naturaleza, esa naturaleza bélica, esa naturaleza competitiva, ¿verdad? Y, dicen que todos los años de historia que tenemos, según el Instituto para la Paz en Suecia, lo que ha habido de paz son 25 años, nada más,
que siempre ha habido guerras en algún lado o en otro, siempre, absolutamente siempre. Entonces, no es raro, o sea, ¿por qué nos vamos a sentir ofendidos de que se llame Dios de los ejércitos si nosotros somos la humanidad de los ejércitos? Si más bien es raro que nosotros como país no tengamos ejército, la gente se asombra. Entonces, en un mundo de ejércitos, ¿por qué es raro que Dios sea el Dios de los ejércitos? O sea, Y somos el blanco preciso para alcanzar una tercera guerra mundial. sí, sí. Bueno, ese de Bethsalí, que es hijo de Bilá también, significa mi lucha. Ocupó una región en el norte de Israel y se le conocía por tener hombres valientes. Después, la de Gad, la tribu de Gad, dice que fue el primer hijo de Zilpá, criada de Lea. Significa fortuna o buena suerte. Esta tribu se desarrolló al este del Jordán. Era una tribu que no tenía miedo de estar en la frontera frente a todos sus enemigos, los amonitas, amalequitas, madianitas. Después, la tribu de Aser fue otro hijo de Zilpá, significa feliz o bienaventurado. Su territorio fue en la costa norte de Israel. Dice proféticamente que tendrán pan en abundancia, y eso se cumple cuando tienen la parte de la tierra más fértil de todo Israel, donde los olivos proporcionarían abundante aceite y tendrían abundancia de ricos alimentos. Sabemos que Israel bendijo a sus hijos, ¿verdad? Y dijo a cada uno una bendición, a cada uno un destino distinto. En este caso se menciona pero cada uno tiene sus particularidades que él dijo y que en general se cumplen, ¿verdad? El Señor honra ahí también la bendición del Padre para con sus hijos. Después, la tribu de Isaacar, hijo de Lea, significa hombre de salario u hombre de recompensa. Se fundó en el valle de Jezreel y era conocida por su sabiduría. Jacob le dijo que era un asno de huesos fuertes. La tierra que se le asignó fue buena para la agricultura y parecen haber aceptado felizmente esa dura labor física. Interesante, ¿no? O sea, lo que el padre asignó para él, finalmente se terminó cumpliendo con respecto a las aptitudes que él tenía para lo que le tocó, ¿verdad? De esta tribu salieron muchos hombres sabios y valientes. Después, Saulón, hijo de Lea, significa morada o habitación. Su territorio se encontró en el mar de Galilea y entre el mar de Galilea y el Mediterráneo, lo que facilitaba el comercio. Y después tenemos a José, el hijo primogénito de la mujer amada y el hijo favorito de Jacob, que se dividió en dos tribus, que son la tribu de Efraín y de Manasés. Este significa añadir o aumentar. Ocuparon una parte significativa de la tierra de Israel. Recibió la primogenitura de Rubén. Ahí algo muy interesante es que en este caso también el que recibía esa primogenitura tenía el derecho como de tener doble de tierra, ¿verdad? Entonces él tenía curiosamente, tenía esas dos tierras, pero al mismo tiempo tenía a Efraín y a Manasés, ¿verdad? Como dice apenas, como tiene que ser. Después, la tribu de Benjamín dice que fue el hijo menor de Jacob y Raquel. Significa hijo de la mano derecha o hijo de la fortuna. Se desarrolló en la región central de Israel. A Benjamín, Jacob le dijo: por la mañana se comerá su presa y al atardecer se repartirá el botín. En la mañana de la tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel, que es Saúl, un excelente guerrero, y al atardecer Benjamín proveyó a la reina Esther, que salvó a los israelitas durante el imperio persa. Entonces, vemos que así como el Padre profetizó para su vida, ¿verdad? Se vino a cumplir lo que profetizó para él. Todas esas tribus que acabamos de mencionar, todas esas tribus juntas representan la descendencia de Jacob, ¿verdad? De Abraham, Isaac, Jacob. De ese Jacob al que le cambió el nombre de Israel, y la promesa que Dios hace de hacer de ellos una gran nación, ¿verdad? Sabemos que también ahí viene digamos, por otro lado está toda esta raíz de la humanidad que viene de Ismael, ¿verdad? Más para arriba en la historia, de donde vienen los musulmanes y todo esto, a quien ¿cómo se llama? También se le dijo que iba a ser gran nación, ¿verdad? Pero lo que es específicamente las 12 tribus de Israel,
serían estos que acabamos de mencionar. Ahora, con respecto a la tribu de Leví, específicamente la razón por la cual tiene una importancia a destacar, digamos, en especial, es porque fue la tribu a la cual se le asignaron los asuntos religiosos. Es interesante porque si hablamos de utilidad, hey, por más que Dios ponga a alguien a hacer algo en lo que sea, no va a haber rol más digno y más sublime y alto que representar las cosas de Él, ¿verdad? Todo lo religioso, todo lo divino, todo lo del Señor. Y es precisamente lo que se le asignó a esta tribu, ¿verdad? No tenían su propia tierra independiente, también con el propósito de estar presentes en todos los territorios de las otras tribus para desempeñar su rol religioso. Cuando otros pueblos cayeron en idolatría, ellos permanecieron fieles a Dios, por lo cual el Señor les asignó honrosas tareas consagradas para el servicio del tabernáculo. Ahí también vemos, como digo, ¿verdad? O sea, que labor más honrosa que la que el Señor le da a uno de representar las cosas de Él, ¿verdad? O de ser esos intermediarios entre su pueblo y Él, ¿verdad? Pero vemos que también ellos no cayeron ante la idolatría, ¿verdad? Ellos se mantuvieron fieles y de hecho era una de las características de la tribu de Leví, era su fidelidad, ¿cómo se llama? O sea, no solo la fidelidad, sino también su reverencia a Dios, ¿verdad? Su fidelidad, su reverencia, y su obediencia, ¿verdad? Que los mantenían a ellos fieles en ese rol que se les asignó, porque sabemos que el Señor es el que asigna las cosas, ¿verdad? ¿Y a cuántos no les pudo haber asignado roles en la historia dentro de los que fácilmente se revelaban, ¿verdad? Así como David se acostó con otra mujer, y así como al otro tal cosa, y el otro tal otra, o sea, todo el mundo, de alguna manera, el mismo Salomón que apostató, o sea, todo el mundo puede que haya tenido un rol en el que, a pesar de ser importante, se haya revelado en algún momento, pero algo particular de los levitas era esa fidelidad, esa sumisión y esa constancia para lo que era representar ese rol que les tocaba, ¿verdad? Eran los intermediarios entre Dios y su pueblo, heredaban su legado a sus descendientes para asegurar que esa llama no fuera apagada. Sabemos que la palabra dice, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él, ¿verdad? Imaginemos la responsabilidad y el amor y la dedicación y la pasión con la que ellos le transmitían a sus descendientes ese rol. No cualquiera, o sea, nacer uno en un mundo lleno de tentaciones, de pecado, qué rico el pecado por todo lado, de libertad, de todo. Y decir a mí desde pequeño, tu rol va a ser este y te vas a someter y vas a ser obediente y vas a ser fiel y permanecer, ¿verdad? O sea, tiene que haber sido un fundamento muy, muy fuerte para que ellos permanecieran, sí, toda la vida, ¿verdad? Aarón Moisés y Aarón eran levitas. Los hijos de Aarón hicieron fuego extraño. ¿Saben qué responsabilidad tenían? Que el Señor los consume. Entonces, la responsabilidad también que conlleva a ser levita. Claro, porque la misma palabra lo dice, no os hagáis modestos, muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, pero está bien, es justo, porque el conocimiento de causa es responsabilidad también, ¿verdad? Y vamos a ver, yo he hablado últimamente con amistades y gente que tal vez se cuestiona lo que es la espiritualidad, y hay mucha gente que dice, bueno, Fabiana Mora, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos, Dios la bendiga. Y ¿cómo se llama? Se cuestiona qué es lo que es la espiritualidad, por ejemplo, que cómo, vamos a ver, por ejemplo, que cómo puedo yo decir que no vale nada la espiritualidad de una persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? O sea, que bien, meditar, pensar, tratar de mejorar, etcétera, pero eso son nuestras fuerzas. Sabemos que lo que es vencer al pecado solamente a través de las fuerzas del Señor en nosotros, no hay manera, no hay más. Nosotros estamos fritos. O sea, siempre nos va a ganar el pecado porque la carne es más fuerte cuando no alimentamos al espíritu. Pero sin embargo, yo le decía a ese amigo, yo le decía, bueno, es que ¿sabes cuál es la diferencia entre esas personas y mucha gente de nuestra sociedad? Que son personas que no han rechazado a Cristo, ni siquiera lo conocen, no saben nada de Él. Pero mucha gente aquí que ha tenido la oportunidad de tener acceso a la verdad y a su palabra, lo han rechazado por voluntad propia, no es igual. De hecho, que en Romanos 2 la palabra explica cómo van a ser juzgadas las personas que no tuvieron nunca la oportunidad de conocer
conocer de la palabra de Dios. Y todo esto no es casualidad, porque así como el Señor permitió que de los descendientes de Noé la gente que iba poblando el mundo se fuera apartando de él, y por eso mismo es que la Biblia solamente hace énfasis en ciertas ramas genealógicas ahí, porque si no, porque donde dice tú, y tuvieron hijos e hijas, ¿qué con esos hijos e hijas? No es que no tuvieran importancia o que delante de Dios no tuvieran estima, pero son probablemente muchas de las personas que empezaron a crear filosofías, ideologías, religiones, y ¿cómo se llama? Y que Dios le permitiera a ese mundo de ese entonces alejarse de él, no quiere decir que a Dios se le sale todo de las manos, al contrario, ¿cuál es uno de los requisitos para que vuelva Cristo al mundo? Que el Evangelio vuelva a ser dispersado por todo el mundo para que todos le sean testigos. Entonces, por más que ahorita, todavía el día de hoy, hay personas que habían escuchado hablar de la palabra del Señor y del Evangelio, de la buena noticia, de la salvación a través de la gracia de ella y el sacrificio, no quiere decir que, ¿cómo se llama? Que no va a llegar a ellos la palabra en un momento, o que en general esa parte de la población no va a llegar a tener conocimiento en algún momento de todo antes del tiempo. Porque mientras que mueren personas que no tuvieron conocimiento de la verdad de Dios, Él nos explica en Romanos 2 cómo van a ser juzgados. Y al final, los que van a tener la oportunidad de convertirse van a ser ejemplo también para todas esas personas que alegan que porque hay otras religiones, entonces hay otras verdades, cuando mucha gente apenas está descubriendo la verdad y se está acercando al único Dios que ha demostrado a través de profecías, de cientos de profecías, que tiene la verdad y que está cumpliendo todos sus planes desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Bueno, dice que eran los administradores, los levitas, de todo lo que es reflejo de lo divino en lo terrenal. Porque recordemos que el Señor también daba indicaciones, ¿verdad? Haga tal cosa de tantos metros, de tanta altura, de tal color, de tal material, porque Él quería que eso fuera un reflejo de lo espiritual, así como es el cielo, así como es su mente, así como Él lo quiso reflejar en lo material a través de ciertas medidas, materiales, etcétera, ¿verdad? Eran los únicos con el derecho de entrar al otro lado de la cortina que había en el tabernáculo que separaba lo divino de lo común. Su labor iba desde la música celestial hasta el cuidado meticuloso del arca de la alianza. Eran habilidosos músicos cuya labor no era netamente material, sino como un efecto espiritual a la hora de compartir la música con el pueblo. Cuando el pueblo se movía, desmontaban el tabernáculo y todo lo mantenían en el orden correcto según la instrucción divina. Tenían un servicio que comprende un equilibrio entre lo práctico y lo espiritual. Erika Mora, gracias por acompañarnos, que el Señor la bendiga. Espero que la esté edificando la palabra. Gracias por acompañarnos. Dice que llevaban ropas especiales para ejercer sus actividades religiosas y el cuidado de esas prendas también recaía sobre ellos mismos. O sea, no era como que había otro grupo ahí tomando cuidado de lo de ellos y ellos solo los religiosos. Ellos estaban en lo espiritual y también cuidando con toda reverencia aquello que formaba parte de los atuendos y los materiales para las ceremonias y todo lo que tenía que ver con eso. Es como decir ahorita que tenemos cuidado de nuestra casa, pero tengo que tener cuidado de cómo estoy yo. Exactamente, es como lo que Dios nos quiere decir. Ellos tenían el cuidado de todo lo que se hacía en la iglesia, pero tenían que tener cuidado de ellos, de su ropa, de cómo se tenían que presentar delante del pueblo. Y no solo eso, el amor con el que lo hacían era para Dios, ¿verdad? O sea, cada detallito que arreglaran en la ropa o cada cosita que hicieran era como la reverencia, ¿verdad? Que Dios merecía. Estas prendas estaban llenas de símbolos que tenían un profundo significado espiritual y que representaban la santidad y la pureza con la que tenían que presentarse delante del Señor. Sin embargo, sus corazones y cuerpos debían estar igualmente limpios y puros para acceder a la presencia de Dios al lugar santo. Cada mancha que limpiaban de sus ropas, cada hueco que reparaban, cada detalle del que se ocupaban eran manifestaciones de su reverencia por el Señor y eran como tal alabanzas al Señor. Aquí esto me recuerda la palabra que dice que nosotros entreguemos nuestro cuerpo al Señor como sacrificio vivo, porque es nuestro sacrificio racional. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo haga con mi cuerpo es, o sea, tengo pleno entendimiento y conocimiento de lo que estoy haciendo.
Tal vez hay otros tipos de sacrificio que agradable delante de Dios, que son cosas más inconscientes, ¿verdad? Como yo en el fondo tratar de ser íntimo o sincero o lo que sea, que al final de cuentas siguen siendo nuestras buenas obras trapos de inmundicia delante de un Dios perfecto. Pero me hace gracia porque aquí dice, ¿verdad? Que incluso ellos tenían que estar limpios y que cada cosa que hacían era manifestación de la reverencia que tenían por el Señor. Y a nosotros se nos dice también en la palabra más adelante que nuestros cuerpos son ese culto racional. Todo lo que yo hago con mi cuerpo, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo para que, digamos, de alguna manera, honre al Señor, ¿verdad? Después, sus sacrificios espirituales eran sombra de la obra redentora que el Señor Jesús vendría a cumplir en el Nuevo Testamento. La ocupación de los levitas, su constante y profunda consagración, su dedicación y constancia nos recuerdan a nosotros como el Israel espiritual, que debemos dedicar cuidado especial a nuestra relación con el Señor, ya que poner nuestro corazón en sus caminos es sembrar para la eternidad y agradar a aquel que nos dio la vida. Lo importante en este caso también es que el ejemplo de los levitas nos sirva no solamente como un testimonio histórico de cómo el Señor trabajó con su pueblo, sino de inspiración para que nosotros, habiendo sido conscientes de que hubo una generación, digamos, de gente tan entregada, tan consagrada al Señor, y no solo ellos, sino sus descendientes y sus descendientes, para que no se apagara esa llama, para que se mantuviera, o sea, tiene que ser inspirador para nosotros, definitivamente, ¿verdad? Y para terminar, vamos a leer Eclesiastés 12. Eclesiastés capítulo 12, versículos del 12 al 14. Eclesiastés capítulo 12, versículos del 12 al 14. Amén. Dice, este pasaje es el final del libro de Eclesiastés. Sabemos que el libro de Eclesiastés lo escribió el Salomón con toda su sabiduría, dando testimonio de lo que él aprendió en su vida, de lo que él observaba. O sea, vean qué interesante la sencillez de pensamiento de alguien tan profundo. ¿Qué piensa la gente de hoy en día? Se ahoga en un vaso de agua pensando en mil cosas que hay que hacer y que ninguna es realmente tan relevante o tan trascendente. Pero aquel hombre que dice la palabra que es el más sabio que ha pisado la tierra, aparte de Jesús, dice que habiéndose dado él la libertad de hacer lo que quisiera, de apostatar, de usar sus bienes, lo que quisiera, cuando terminó y se dio cuenta de todo, dijo, a la risa, enloqueces, al placer, ¿de qué sirves? ¿Verdad? Y, o sea, él dijo que todo en esta vida era vanidad, todo en esta vida era vanidad, y que la labor que Dios le daba a los hijos de los hombres debajo del sol era simplemente hacer lo que le tocaba y disfrutar del bien, de comer del fruto de su trabajo y de beber del fruto de su trabajo. Esa es la alegría de los hombres en este mundo, no es ese montón de distracciones que la sociedad ha generado hoy en día, ¿verdad? Que nos hacen creer que para ser exitoso hay que tener lo mejor de tecnología, de vehículos, de propiedades. Este hombre afirmó que la vida de los hombres sin Dios es como la vida de las vacas, porque se levantan para comer, para trabajar, vuelven a comer, se vuelven a dormir, y así de por vida hasta que mueren y no tienen ningún propósito eterno y trascendental, porque no hay mayor manera como seres humanos de ser plenos que cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, que es compartir su verdad. Entonces dice en Eclesiastés 12 al 14, dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Aquí esto es muy importante. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, sabiendo lo que dice esta palabra, que me encanta el 13, me parece súper importante el 13.
El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es como cuando el Señor Jesucristo dice: les traigo un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros como a sí mismos. O sea, se acabó, ahí está la ley de los profetas, es todo el resumen, es todo lo que quiero que sepan. Igual aquí dice: teman a Dios y guarden sus mandamientos. Se acabó la historia, eso es el todo del hombre. O sea, si yo tengo lo que sea que este mundo de vanidad y de distractores me pueda ofrecer, pero no tengo al Señor, que es el todo del hombre, se vuelve a confirmar la palabra a sí misma, que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Verdad? Entonces, hablando de los levitas, me parece que está bien, recalcando este pasaje que dice que el fin de todo discurso oído es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Me parece que es como de las tribus más privilegiadas, ¿verdad? Y más dichosas, sí, más consagradas, sí, más sacrificadas, pero al mismo tiempo más honradas con ese papel, ¿verdad? De representantes de Dios para su pueblo, ¿verdad? O de intermediarios. Entonces, bueno, esa era la palabra de hoy, para que tengamos en nuestro corazón presente que así como los levitas en su tiempo fueron tan consagrados, fueron tan entregados, tan fieles a Dios, incluso no entregándose a la idolatría que era tan común en ese tiempo y en esa tierra. Ahora nosotros, ¿verdad? Que somos los representantes también del Señor en esta tierra, no porque suplantemos a Cristo en nada, en absoluto, jamás, sino porque somos la generación de creyentes en un mundo de apostasía. Entonces, es bueno que conservemos nuestra fe, nuestra vocación al Señor, y que nos inspiremos de los levitas para dar algo todavía mejor y conservar nuestra fidelidad al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a poner en las manos del Señor para que Él tome el control, lo siempre en nuestros corazones y nos inspire para vivir como Él quiere. Dios y Padre eterno, te damos las gracias por habernos dado, Señor, esta palabra, por habernos inspirado, porque tú, Señor, en tu palabra tienes para todos, Señor, para momentos tristes, para momentos de alegría, para momentos de exhortación, para momentos de consuelo. Y en este momento, Señor, nos has traído un momento de inspiración de ese pueblo, Señor, que se entregaba a ti, que era fiel, que no cayó en idolatría, Señor, que permaneció fiel delante de ti, que asumió esa responsabilidad, pero también con el gozo de saber, Señor, que era con un fin insuperablemente noble, sublime, divino, que es tu salvación para esta tierra, Señor. Muchas gracias, Padre, por la comunión que tienes con nosotros hoy en día, Señor, que a través de tu precioso Hijo, Señor, es directa. Gracias por darnos ese acceso libre, Señor, a tu trono a través de la gracia en Cristo Jesús. Ahora que tenemos una realidad, Señor, todavía más favorable por lo que has hecho por nosotros, te pedimos que toques los corazones de todos y cada uno de nosotros y pongas el querer como el hacer, Señor, para que seamos dignos, Señor, de escapar de la ira venidera, como es tu palabra, Señor, y de estar contigo, porque te amamos y te pedimos perdón por todo lo que como iglesia hemos hecho, si lo que en algún momento ofenda a tu Santiago esté mal y de un mal ejemplo, porque somos carne, somos humanos y el único perfecto es tú. Por eso te pedimos que te sigas glorificando, Señor, en esta casa, en esta familia que somos, y te damos gracias por darnos tu palabra y el ejemplo de otras gentes, Señor, para que nos den ánimo también a nosotros. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.